Hola, hola, buenas tardes, bendiciones. Una vez más estamos aquí. Soy el pastor Orlando Morejón. Para los que no me conocen, les diré que ya hemos dado algunas clases, las cuales están disponibles en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, La Gracia de Dios Orlando Morejón. Suscríbase gratuitamente para que pueda acceder y poder estudiar todos estos temas que hemos dado anteriormente y los pueda compartir con sus amigos para que así le llegue a toda persona la palabra de Dios. En semanas pasadas hemos prometido hablar de las personas que van a integrar la gran tribulación, pero se nos hace necesario primeramente hablar de la salvación en la gran tribulación, puesto que va a ser un tema de mucho interés para ellos. Para nosotros, los que hemos sido redimidos con la iglesia de Cristo, a veces nos preguntamos, bueno, ¿y para qué hablar de esto? Pues se hace muy necesario, porque el hombre de Dios tiene que estar enteramente preparado e instruido y enseñar piadosamente a toda persona que pregunte por los eventos. Nosotros debemos estar bien instruidos en la palabra de Dios, porque estas personas van a pasar un proceso bien difícil en la gran tribulación. Y Dios nos ha encomendado esa tarea de no olvidar que hay muchos que van a estar en esta situación, y es el deber de todo hombre de Dios estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esto lo dice 1 de Pedro 3:15. Y Pablo decía también: procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Ya que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16. Vamos a estar hablando sobre dos temas: el ministerio del Espíritu Santo en la gran tribulación y la salvación en la gran tribulación. Comenzamos por el ministerio del Espíritu Santo en la gran tribulación. Hay tres consideraciones importantes acerca del ministerio del Espíritu Santo durante los 7 años de la gran tribulación. Primero vamos a comenzar explicando en 2 Tesalonicenses 2:7 la identidad del que impide, según Pablo hablaba, que no se manifestaba o no podía venir el día del Señor, porque no podía llegar hasta que el hombre de pecado se manifestase. Esto plantea, en la escritura nos plantea que ya el espíritu del anticristo estaba, según 1 de Juan 4:3, dice que ya estaba en el mundo. Pero no se puede manifestar hasta tanto, en la obra de Satanás, hasta tanto que no sea quitado que impide que esta manifestación se haga. ¿Y quién lo puede impedir? ¿Quién puede impedir que la obra de Satanás se lleve a cabo? Bueno, este lo está impidiendo hasta que llegue el momento asignado según los planes y propósitos de Dios. Es muy importante esto. Satanás no se manda. Dios es el que da la orden según sus planes y propósitos. Dios es Dios. Todo lo demás fue creado por Él y está por debajo de Él. Todo tiene que cumplir un plan y un propósito según la orden de Él. Bueno, aclarado esto, vamos a ver quién es el que lo impide. Algunos sostienen que es la iglesia, al igual que el gobierno humano. La iglesia es usada por Dios para impedir la completa manifestación del pecado, la violencia, la ira. Es necesario la organización por la parte del gobierno, y también la iglesia está como medio
para denunciar el pecado. El Espíritu Santo, por supuesto, mora en el templo. Ahora, en estos mismos momentos, el Espíritu Santo está morando en el templo. Ese templo es cada uno de los creyentes donde Él mora, y entre todos hacemos un templo santo, según 1 Corintios 6:9, Efesios 4:30 y Juan 14, 16 al 17. Sin la presencia del Espíritu Santo, ni la iglesia ni el gobierno tendría habilidad para impedir el programa y el poder de Satanás. Sí, nosotros la iglesia estudiamos y nos damos cuenta, y de hecho sabemos que el poder es de Dios, y por eso nosotros estamos contentos porque tenemos la protección de Él. Pero Satanás no podemos ignorar que es un ser espiritual mucho más fuerte que nosotros y que puede hacer muchas más cosas. Entonces nosotros tenemos que estar acompañados o amparados precisamente por Dios. El maligno, todos sabemos que es espiritual. Sus operaciones son en el mundo espiritual y en el mundo entero. Por lo tanto, lo que lo detiene tiene que ser un ser espiritual para mantener la manifestación de Satanás a raya. No puede ser la iglesia. Tiene que ser un miembro de la deidad, ya que tiene que ser más poderoso que el mismo Satanás, que el hombre de pecado, para poderlo detener. Tiene que ser eterno, omnipotente y omnisciente, ya que el teatro del pecado es el mundo entero. Por lo tanto, el que lo detiene no debe estar limitado ni a tiempo ni a el espacio. La obra del Espíritu Santo desde su advenimiento ha incluido el impedimento del mal. Juan 16, del 7 al 11, primera de Juan 3, del 8 al 9 y primera de Juan 4, 4. Como hemos podido ver, Él es el que lo detiene. El Espíritu Santo no dejará de operar durante la gran tribulación. La era de la iglesia comenzó con el advenimiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Ya todos sabemos que Él nos ungió, entró en nuestro cuerpo, vive en el nacido de nuevo, que ha sido redimido por la sangre del Cordero, para cuidarlo, para guiarlo, para protegerlo, para sellarlo hasta el día de la redención. Él habita, como dije anteriormente, en su templo. Su templo es la iglesia, durante todos los que la componemos. Por tanto, el ministerio del Espíritu Santo que está operando en la iglesia ahora debe ser removido como mismo fue que llegó la iglesia. Entonces, cuando la iglesia sea trasladada, su ministerio de residencia permanente dejará de operar de esa manera. Pero no dejará de ser operante. ¿Por qué razón? Porque es Dios, es eterno, omnipresente y omnipotente. El hecho de que no esté su ministerio para la gran tribulación no quiere decir que Él no sea operante. El Espíritu Santo durante la gran tribulación se manifestará como en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo tendrá similitud con el Antiguo Testamento. Ellos nunca fueron convertidos en morada permanente, pero sí recibieron investidura para el servicio y la regeneración. Tal caso lo encontramos en Saúl. Saúl dice así: el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás, en el ministerio, con ello y serás mudado en otro hombre. Primera de Samuel 10:6. La diferencia de la gran tribulación con el Antiguo Testamento
es que sellará a los escogidos. Es la única diferencia que va a haber. Apocalipsis 7, del 3 al 4 y Apocalipsis 9, 4. La salvación en la gran tribulación. En el Antiguo Testamento, Dios prometió una salvación nacional y el perdón de Israel. Aún está esta expectativa futura que se le ha prometido que ocurrirá cuando el libertador venga de Sión. Romanos 6, del 26 al 27. Y lo confirma Hebreos 8, del 9 al 12, al decir: aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual es este pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón les escribiré y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Hebreos 8, del 8 al 12. La nación de Israel aún será salva y sus pecados serán quitados para siempre mediante la sangre del Cordero de Cristo, mirando hacia el porvenir en espera de la completa salvación nacional con la aparición de su libertador. El Antiguo Testamento no solo predice la salvación de los israelitas, sino una hueste de gentiles también. Dice así: acontecerán los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Isaías 2, del 2 al 4. Y el Señor lo reiteró cuando él vino en su ministerio terrenal, dijo en Mateo 25, del 31 al 34: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25, del 31 al 34. Sus promesas no han sido invalidadas. La naturaleza de la salvación en el Antiguo Testamento: los israelitas nacían con una relación de pacto con Dios. Cuando cometían algún pecado en relación a los pactos, hacían sacrificio de sangre, colocando la mano sobre la cabeza de la víctima, reconociendo su pecado, donde moría un sustituto en lugar del pecador, y entraba a una base justa de restauración a sus privilegios de pacto, por el cual era aceptada por la fe, los cuales eran la sombra de lo venidero, del verdadero sacrificio que había de venir, como una base justa de restauración a sus privilegios de pacto. En Hebreos 10:4 se declara que la sangre de los toros y de los machos cabríos no podían quitar los pecados. Dios, no obstante, proveyó un escape para el ofensor, pero con la expectativa de su parte que se obtendría una base justa para dicho escape, mediante la muerte expiatoria de su Hijo, la cual era tipificada en la muerte del animal. Ahora bien, la base de salvación en la tribulación. La salvación será según el principio de fe de Hebreos 11, del 1 al 40,
ya que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. La fe de Abraham se convirtió en ejemplo y el método de salvación, ya que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Gálatas 3 del 6 al 7. Ya que todos los hombres pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios Padre puso en propiciación a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Romanos 3 del 23 al 26. Apocalipsis 14:4 habla de los judíos salvos y dice que estos fueron redimidos de entre los hombres y que han vencido por medio de la sangre del Cordero. Apocalipsis 12:11. Los gentiles salvos han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7:14. En fin, la salvación en la gran tribulación es por la fe en la sangre del Cordero y por el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. En la gran tribulación se predicarán dos cosas. El evangelio del reino, que está en Mateo 24:14, que ya les he hablado bastante de eso. Es decir, Israel va a hablar que su rey viene, su rey prometido a David viene. La tierra prometida a Abraham y el rey a David viene para darle esa tierra y ese reino a Israel. Pero también se va a predicar el evangelio de la justificación, como he estado hablando, que es por la fe. Esto está en Apocalipsis 7:14, en el 12 del 10 al 11 y en 14:4-7 de Apocalipsis. Los críticos, porque hay críticos de esta posición, han declarado que si el evangelio del reino se predica durante la tribulación, entonces no puede haber predicación del evangelio de la cruz. Pero están errados, ya que la tribulación será testigo de la predicación del evangelio del reino, como confirma Mateo 24:14. Debe saberse que el término evangelio en su uso literal significa buenas nuevas. El evangelio del reino, ¿qué podría decir? Las buenas nuevas del rey que viene, ¿no? Son las buenas nuevas donde se anuncia que el rey prometido pronto aparecerá para ofrecer el reino prometido a Israel. El evangelio del reino no ofrece un medio de salvación. Como a nosotros, la venida del Señor para llevarnos con Él no ofrece un medio de salvación. La salvación nos la ofrece Cristo en la cruz. ¿No es así? La justificación. Como que consecuencia de haber sido justificado en la sangre del Cordero, nosotros tenemos entrada al cielo para ser recompensados en el tribunal de Cristo y reinar con Él por la eternidad. Bueno, el evangelio del reino no ofrece un medio de salvación, sino que es la esperanza del cumplimiento de las promesas escatológicas a Israel, sin de los eventos futuros. Había dos fases en la predicación de Juan el Bautista: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3:2. Es decir, arrepiéntense que miren a su rey. Es como la iglesia, arrepiéntense que nos vamos con Él. Es lo mismo. Lo que aquí Israel está viendo, las señales de la gran tribulación, los 7 años y los 3 años, que la iglesia no tiene señal. Volviendo aquí. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, dice Juan el Bautista en Mateo 3:2. Y luego dice en Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
En estas dos declaraciones se puede decir que Juan proclamó una cruz, así como también un reino. Así será el periodo de la tribulación. Cuando Dios trate nuevamente con la nación de Israel, la salvación será ofrecida en base a la fe en la sangre de Cristo y aplicada por la obra regeneradora del Espíritu Santo que decíamos que está allá en 1 Samuel 10:6. Y se añadirá el evangelio del reino: arrepentidos, que el rey prometido a Israel ya viene. En fin, será un mensaje relativo a la salvación como a lo escatológico. Esta salvación ofrecida durante la gran tribulación será recibida por multitudes de judíos y gentiles, los que recibirán una salvación individual y culminará con una salvación nacional a Israel, en una bendición milenaria completa para todos los salvos. Habrá una salvación individual, tanto para los israelitas como para los gentiles. Dice así en Apocalipsis 7 del 1 al 8: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que haya sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados: 144,000 sellados, de todas las tribus de Israel. No se refiere a los gentiles. Los 144,000 son judíos, israelitas. Apocalipsis 7 del 1 al 8. Y los gentiles, dice Apocalipsis, mismo capítulo 7, del 9 al 17, después de esto, miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Apocalipsis 7 del 9 al 17. Habrá una gran salvación nacional. La preparación de la nación de Israel acontecerá en toda la tierra. Dice Jehová que las 2/3 partes serán cortadas en ella. Si la gran tribulación va a ser bien fuerte, purificando a los israelitas, también a las naciones, ¿no? Se perderá, más la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y lo fundiré como se funde la plata. Y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo lo oiré, y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Esto está en Zacarías 13, 8 y 9, versículos 8 y 9. Pero en Ezequiel 20, del 37 al 38, habla algo al respecto también. Traerá como resultado la salvación prometida de Dios en Romanos 11, 27. Una salvación nacional después que sea purificado, que sean quitados los rebeldes de Israel, porque Dios va a quitar rebeldes de Israel. No todo, como dice Romanos 9, no todo israelita o todo Israel son israelitas. Esta promesa nacional se cumplirá solo en el remanente redimido para ese entonces. La gran diferencia de la salvación entre los periodos de la gracia y la gran tribulación: en este último periodo muchos experimentarán la muerte física, rechazar la demanda de adorar al anticristo. Cuando uno lee Apocalipsis 12, se encuentra a Israel y el anticristo persiguiendo a Israel. Es también lo que se cumple en Mateo 24, que su huida no sea ni en invierno ni en día de reposo. Israel empieza a huir. Y dice más adelante en el capítulo 12 de Apocalipsis que la tierra entonces la viene a cuidar,
que es Mateo 25, 31 en adelante. En fin, que en aquel entonces el que no adore al anticristo o el que adore al anticristo recibirá su marca del 666 en la frente o en la mano derecha. Esto tiene que ver, como ya le dije, Apocalipsis 12, 17, Israel huyendo. Apocalipsis 13, del 7 al 18, tiene que ver con el anticristo. Y Apocalipsis 24, cuando ya reciben la recompensa los decapitados. Aquellos por algún motivo que se involucren en la adoración o servicio al anticristo quedan excluidos de la oportunidad final de salvación en este periodo de la gran tribulación. Conclusión: la iglesia redimida no debe estar preocupado por estos eventos porque ella se va con el Señor. Sí debe estar vigilante, porque eso es lo que nos manda en la palabra de Dios, a estar vigilante. Pero en ninguna manera, hermano, debemos de estar despreocupados en cuanto a instruir sobre estos temas. Yo soy uno de los que a veces pienso, no, ¿para qué voy a hablar de eso? Esta misma clase, ¿para qué voy a hablar de ella? Y el Espíritu Santo me reargulló y me dice, Orlando, ¿no ves que hay personas que van a estar dentro de la gran tribulación? ¿Cómo van a ser hipócritas de estar hablando de que vamos a predicar el Evangelio, a ganar todo el mundo y nos vamos a olvidar de los que están en la gran tribulación? No voy a decir que Dios lo asignó para esa época, pero Dios es Dios y pone a cada uno en su lugar. Esas personas van a estar sufriendo, gracias a Dios, lo que usted y yo no vamos a estar sufriendo, porque vamos a irnos con el Señor, porque ya somos redimidos y el Espíritu nos da testimonio de que somos nacidos de nuevo. Pero hay que tener compasión por esas personas que Dios, vamos a llamarle así, los va a meter en la gran tribulación. Y debemos de instruirlos y prepararlos para que sepan a lo que se van a enfrentar y cuál es el medio de salvación, que es que le corten la cabeza. Dura tarea, pero les va a tocar. Entonces nosotros debemos instruir y preparar a toda persona en la palabra de Dios, a todo el mundo. Debemos tener conocimiento para esto, para presentar defensa con mansedumbre, nunca contendiendo. Si en un momento, una conversación, una enseñanza se va a convertir en una contienda, es mejor callar. Porque el amor edifica. Acuérdense de 1 Corintios 8. El amor edifica, el conocimiento no, hermano. Entonces es mejor callar en ese momento y que el amor sea el que fluya. Pero debemos de presentar defensa con mansedumbre y reverencia, no contienda, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Hermano, es un privilegio haber compartido con esto. Que el Señor los bendiga y gracias por haberme escuchado y tener la paciencia para esto. Gracias.